A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Buenas tardes, regresamos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Personas en Crisis. Como siempre, le estaremos acompañando por mi parte Felipe Rangel y nuestra querida Rosemary Hernández. En este espacio recuerde que llega gracias a nuestros aliados comerciales y para cuando te dé un rico antojo, que quieras comer algo dulce, algo de panadería por ahí y sobre todo con el rico sabor venezolano, recuerda visitar la cuenta de @buenpan.cl o contactarlos a través del servicio de delivery más 569-36780163. Y si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución. Evita la multa en la declaración de renta y contáctalos al más 569-643-6579. Recuerden también que estamos Conectados Contigo Radio bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda. Y nuestro WhatsApp de la radio para que puedan contactarnos es más 569-8598-3924. También pueden conectarse a través de la página web www.conectadoscontigoradio.com para que si quiere pasar de la aplicación Android, en caso de que nos estén escuchando desde ahí, también lo pueden hacer a través de la página, ver noticias y ver también toda la programación que le estamos ofreciendo. Damos inicio a este programa del día de hoy. Estaremos hablando sobre la inteligencia emocional en el ámbito laboral. ¿Cómo estás, Rosemary? Hola, mi querido Felipe. Por aquí muy bien, tomándome un tecito para el frío, pero excelente. Qué bueno. ¿Tú cómo estás? Bastante bien y con este tema que me llama la atención. Yo creo que sí, todas las semanas digo lo mismo, pero es que todos los temas me parecen interesantes. Siempre hay algo que aportar y obviamente en la investigación que uno hace para reforzar siempre sale información interesante también para seguir sumando. Así que sí, estamos bien. A mí me encanta esto de hablar de la inteligencia emocional porque además vamos a estar hoy no solamente hablando de la inteligencia emocional en general, sino que lo vamos a relacionar con el ámbito laboral y eso va a ser maravilloso por muchísimo, para desmitificar algunos tabús que hay alrededor de tener ese switch que se baja para que cuando vayas al trabajo no involucres el tema personal. Vamos a hablar un poco de eso, también va a estar bien interesante el tema. Pero antes vamos a hacer nuestras respectivas recomendaciones de Personas en Crisis. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy, Felipe? Mira, yo tengo una variación entre 2 películas y un libro. La primera película que voy a recomendar es Camino a Casa, una película del 2016, donde Saru, un niño indio de 5 años, se perdió viajando en tren y tuvo que aprender a sobrevivir en las calles de Calcuta hasta que fue adoptado por una pareja australiana. Y con 25 años y armado solo con los pocos recuerdos que tenía de esa niñez, y gracias a una fe inquebrantable y un navegador, si se quiere ver cómo él estaba buscando un poco de información a través de internet, logra regresar a la India para encontrar a su familia biológica. Esta película es muy interesante, de verdad que da grandes aprendizajes y también tiene un poco de relación con el tema de inteligencia emocional, porque obviamente no es nada fácil lo que este niño vivió durante todo ese tiempo. Y obviamente también vivir las emociones ya al encontrarse nuevamente con su familia biológica. La segunda recomendación es un libro que lleva por nombre Inquebrantables, que de hecho con este mismo título hay una película, pero no tiene relación. En este caso es una guía para lograr la libertad financiera y es de Tony Robbins, que luego de él entrevistar a 50 de las mentes financieras más brillantes y de escribir su exitoso libro Dinero, Domina el Juego, regresa Tony Robbins, pero con una guía paso a paso que te llevará por un camino de transformación de tu realidad monetaria y que te conducirá más rápido hacia la verdadera libertad financiera. Así que esa es mi segunda recomendación. Y mi última recomendación es otra película que cuando la vi me generó mucho impacto, me generó de verdad bastante interés por el crecimiento humano y por la misma inteligencia emocional que se puede percibir ahí. Y es la película El discurso del rey, es una película del 2010
Y es que cuando muere su padre y su hermano abdica, que en este caso es que renuncia al trono, el príncipe Alberto, que es el segundo en la línea sucesora del reinado de Inglaterra, se convierte de la noche a la mañana en el rey Jorge VI. Y el problema principal radica en que su tartamudez le ha llevado a desarrollar una tremenda fobia a hablar en público. A través de su visita al logopeda, interpretado por Geoffrey Rush, empieza a prepararse para uno de los más importantes discursos de la nación hasta la fecha, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la declaración de la guerra a Alemania en el año 1939. Así que esas son mis recomendaciones. Todas me gustan, sobre todo las películas son súper interesantes para ver en familia, obviamente, también. Me encantó cómo ahora estás dando la participación de tus recomendaciones de las películas. Me gusta, muy bien, muy bien. Estoy aprendiendo el día. Excelente, muy bien. Mira, me encantó las películas que recomendaste, ambas las pude ver en algún momento y las he repetido, de esas películas que las puedes mirar muchas veces y cada vez que la ves encuentras algo diferente o encuentras un contenido distinto, una lección maravillosa, así que ambas recomendaciones de películas me gustan. No he leído el libro, me parece interesante, vamos a esperar a ver qué tal, voy a buscarlo y le vamos a recomendar a nuestros oyentes que obviamente si tienen alguna otra recomendación o ya han visto o leído lo que estamos recomendando, pues bienvenido. Yo voy a dar mis recomendaciones, pero a la pausa o luego de volver de la pausa musical que nos vamos a dar en este momento y les vamos entonces a contar sobre mis recomendaciones del día. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos cuando son las 2:16 de la tarde. Recuerden que estás en Personas en Crisis a través de Conectados Contigo Radio y nos pueden seguir en nuestras cuentas personales de Instagram como @Gota de Bienestar en Chile y @Soy Felipe Rangel. Ya estábamos hablando de nuestras recomendaciones antes de entrar al tema que vamos a estar conversando el día de hoy, pero Rosemary nos tiene pendiente de dar esas recomendaciones que nos preparó para hoy. Pues sí, mi querido Felipe, ahora les voy a comentar. Mis recomendaciones van desde los libros. Estos son 3 libros que voy a mencionar. De los 3, obviamente Daniel Goleman no puede estar por fuera, pero bueno, voy a iniciar primero con Tu cabeza te engaña. La autora de este libro se llama Núñez Pamela, o Pamela, no sé, dependiendo la pronunciación, y tiene que ver mucho o este libro tiene que ver con la capacidad de desaprender y volver a aprender a cómo nuestro cerebro nos puede llegar a engañar cuando nos estamos tratando de predecir situaciones que aún no han ocurrido. Típico que cuando tienes un evento importante, los nervios te atacan y comienzas a pensar, ¿y si tal cosa? ¿Si pasa de esto? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si me rechazan? O cualquier otra condición bastante dramática. Y justamente Pamela hace mención en este libro de que cuando nos damos cuenta de que nuestra cabeza nos está engañando, podemos utilizarla también y engañarla, pero para bien. Entonces es un libro bien interesante y súper recomendado. El segundo es sobre Daniel Goleman, escrito por Daniel Goleman y se llama Inteligencia Emocional en la Empresa. Y es que, como ya es considerado, pues Daniel Goleman tiene mucho que aportar en el tema de la inteligencia emocional y este concepto se ha querido llevar a diferentes ámbitos, a los líderes, en la empresa, en el tema personal, en el tema educativo, en todas las áreas. Después que él dio este aporte que ha sido muy bien recibido, nos hemos dado cuenta de que inteligencia emocional o el cociente intelectual no es solamente las actitudes básicas del conocimiento abstracto. Entonces, bueno, Daniel Goleman nos habla en este libro de cómo los directivos, de forma equivocada, pueden llegar a pensar que el liderazgo es una consecuencia y resulta que el liderazgo es una causa que impacta en el equipo. Entonces, bueno, habla de cómo los diferentes estilos que domina un líder puede hacer que sea mucho más efectivo la relación que tenga en el tema laboral y que si yo como líder tengo inteligencia emocional, voy a ser mucho más empático y mucho más efectivo en lograr liderar a mi grupo de personas en el área laboral. El tercer libro se llama Cómo tratar con gente difícil. Esto es una serie de revistas que estuvo realizando la Universidad de Harvard
Y a través de esta serie de libros tocaron muchísimos temas y entre ellos está cómo tratar con gente difícil. Es un libro que expone investigaciones que explican nuestras respuestas emocionales ante personas difíciles y muestra cómo desarrollar la empatía y la resiliencia. Cómo hacer si realmente es que no sabes tener calma ante una conversación tensa, o cómo permanecer firme frente a determinados comentarios, e incluso nos cuestiona de saber si es que eres tú una persona difícil de tratar. Entonces, no solamente coloca a la persona con la que vas a tratar que sea difícil, sino que además te ayuda a cuestionarte de que será que eres tú el que eres difícil. Entonces, de verdad que es súper, súper interesante, porque te hace ver diferentes puntos de vista y no solamente coloca el problema afuera, sino que también te da un poco de, ¿qué te parece si también revisas cuáles son tus reacciones ante estas situaciones? Esas son mis recomendaciones, Felipe. Excelente, Rosemary. Y bueno, como dijiste, Daniel Goleman no podía quedar por fuera, y esta última recomendación también me generó bastante interés porque da unas perspectivas diferentes a lo común, y es bastante interesante eso. Creo que siempre al ser humano se le puede hacer más fácil evaluar o objetar al resto de las personas porque lo visualiza, pero también tenemos que trabajar obviamente en lo interno. Y bueno, creo que con esto está perfecto para hacer la introducción ya oficial al tema de hoy, en el cual vamos a estar conversando sobre la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Y en mi parte, como siempre, les comento casi que todo lo que hemos conversado en este tema, que lo vinculamos de una u otra manera, en la medida de lo posible, con el ámbito de negocio, el ámbito empresarial, que los negocios son hechos por personas, son manejados por personas. Entonces creo que para avanzar y poder comprender esto debemos conocernos nosotros internamente, y creo que un punto importante, Rosemary, que sé que en eso tú nos vas a aportar muchísimo, es en comprender primero cuáles son las emociones primarias. Bueno, obviamente haciendo también referencia, aprovechemos el espacio para las personas que aún no lo saben, que Rosemary tiene otro programa radial donde lleva por nombre Conectando Emociones, así que qué perfecto para que tú vengas a hablar justamente ahorita de las emociones primarias. Así es, esa es mi área, me encanta. Así que bueno, vamos a conversar un poco de las emociones y de cómo reconocerlas. Efectivamente, hablar de emociones para poder gestionarlas, regularlas, debemos primero conocerlas. Y hablemos entonces de cómo reconocerlas para poder luego hacer este siguiente paso. Identificando que las emociones tienen un componente tanto físico como racional y además conductual. Cuando estamos hablando de lo físico, estamos hablando de que las emociones tienen un origen de una situación que luego va a estar reaccionando nuestro cuerpo, dilatando nuestras pupilas, generando hormonas, estableciendo cambios tanto internos como externos, y cuando esto pasa, entonces luego vamos a tener en consecuencia una conducta. Reconocemos que hay emociones obviamente primarias, que son las que todo el mundo conoce, y en este momento aprovecho para distinguir los términos que por mucho tiempo se han usado de emociones positivas o negativas, y realmente no existe como tal positivas o negativas, existen agradables o desagradables. Y le damos a esto un agregado mucho más racional, cuando identificamos que estas emociones agradables son las básicas de la alegría, el amor. Estar en euforia nos pudiera llevar a una emoción agradable. Nos gusta sentirnos desde esta área. Pero también están las desagradables o menos agradables, que tienen que ver con la ira, la rabia, el odio, incluso el desánimo, el desgano, el asco, que pudieran ser alguna de estas otras emociones que también están presentes, incluso la tristeza. Y cuando hablamos de emociones, también debemos reconocer la diferencia entre emociones y sentimientos. Una emoción es algo puntual, es algo que ocurre en tu organismo y tiene una condición muy corta. Se genera una reacción fisiológica, tiene una finalidad adaptativa y luego se va. Pero en el momento en que esta emoción es intervenida por el pensamiento, y ahí es en donde viene el componente racional, entonces se convierte en un sentimiento. Y pasamos de que esta tristeza pueda llegar incluso a generarse una depresión, porque ya ahí estamos hablando de algo patológico, que es el pensamiento que hace que se mantenga o se prolongue en el tiempo. Pero la emoción tiene una condición muy puntual y muy específica y es adaptativa a una situación. Eso de principio, y pues obviamente mencionar además que podemos nosotros mismos aprender a reconocerla físicamente.
Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hablar del miedo es verificar cómo mi cuerpo se activa ante situaciones específicas. Si yo tengo miedo, es común que yo sienta que la zona del corazón o el pecho comienza a generar una sensación específica, o sea, de ahogo o sea, de presión. Así como el miedo, la ira, el desagrado, la alegría, la tristeza, la sorpresa, entre otras emociones, tienen una reacción específica en nuestro cuerpo. Les voy a dejar este del miedo porque cuando regresemos, después de esta pausa, Felipe, te voy a explicar un poco cómo identificar esas emociones en mi cuerpo, incluso hasta cómo la salivación nos puede dar un reconocimiento de qué emoción o cómo me estoy sintiendo. Entonces, comencemos por conocernos para después gestionar las emociones. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos. Y estamos en Personas en Crisis cuando son las 2:30 de la tarde, hoy 23 de junio. Estábamos entonces, estaba no solamente hablando de emociones, sino que estaba conversándoles de cómo identificar estas emociones en nuestro cuerpo, porque definitivamente pareciera muy común fácilmente identificar la tristeza y la alegría. Es como que, bueno, si te estás sonriendo es porque estás alegre. Pero también hay otras emociones que no sabemos reconocer y es allí cuando no saber reconocerlas pudiera evitar que las podamos gestionar de forma adecuada. Entonces, bueno, una de las mencionadas anteriormente fue el miedo. Les recuerdo, cuando estamos sintiendo miedo, podemos sentir una presión tanto en el pecho como alrededor de la zona del corazón. Cuando estamos ante una situación de ira, la parte superior del cuerpo, brazos, pecho y cabeza, comienza a generar estímulos, podemos sentir tensión. Por eso es que cuando estamos muy molestos y pasa drenar la rabia, sentimos un agotamiento en todo el cuerpo, pero en especial a nivel del cuello. Entonces, brazos, pecho y cabeza son donde los podemos llegar a sentir. En cuanto al tema del asco o el desagrado, la zona del estómago, sin duda alguna, tener una reacción inmediata en donde el estómago es donde lo vas a poder sentir. Algo que te desagrada es el estómago quien te da la señal. Cuando estamos en alegría, en alta intensidad, pues todo el cuerpo se ve involucrado. Podemos incluso tener nuestros vellos erizados, podemos sentir una adrenalina o una tanta endorfina que nos recorre, que comenzamos incluso hasta a temblar. La alegría es inevitable poder detenerla. Quien está en alta intensidad con alegría, definitivamente se va a notar. La tristeza también, ahí nos vamos al extremo. Pasamos de tener esta tristeza que recorre todo el cuerpo a tener también de la alegría que recorre todo el cuerpo a la tristeza, que como es de baja intensidad, se puede sentir alrededor del pecho, en la boca del estómago e incluso puede sentirse a nivel del cuerpo porque no hay ánimos, no hay fuerza, no hay ganas. Entonces, pues también la tristeza tiene un recorrer de todo el cuerpo. La sorpresa, imagínense estas sorpresas agradables, gratas, que en algún momento nos llega un regalo, una buena noticia y eso genera una gran sensación de sorpresa. Nos puede recorrer toda la frente, toda la zona del frente, pero también en el pecho. Y podemos sentir hasta llegar a tener dolores de cabeza cuando algo nos sorprende de forma impactante. Y esta sorpresa, el bueno o malo, positivo o negativo, luego lo das tú. Pero de manera inmediata, tener algo que te sorprende es enseguida la zona de la frente. Esas serían como algunas recomendaciones y no sugerencias como para hacer un sondeo físico de la emoción. También la salivación es una forma y ahí es muy fácil. Si tu salivación es suave, es dulce y cuando estás pasándola muy bien, lo puedes sentir. Pasa que hasta tienes tanta salivación, tal y como ocurre con los perritos. Cuando tienen mucha salivación, ellos babean. A nosotros también nos pasa algo parecido. Cuando algo está disfrutándose, cuando la estás pasando muy bien, la salivación es muy constante y puedes llegar incluso a tener esta sensación de tener que tragar con más frecuencia, porque lo estás disfrutando tanto. Y obviamente estás conectado con una emoción agradable. Mientras que cuando es espesa, es un poco más ácida incluso, y te cuesta salivar o te cuesta tragar tu saliva, entonces estás desde alguna de estas emociones desagradables. Así es. ¿Qué te pareció, mi querido Felipe? Es súper interesante entender cómo se percibe en nuestro cuerpo, como dices, las emociones y obviamente a partir de ahí empezar a entenderlas, ¿no?
Creo que hay una película que no mencionamos en recomendaciones, pero que obviamente va muy perfecta con el tema y además que desde los niños pueden empezar a entenderla, que es Intensamente. Eh, y esto es maravilloso. Con lo que decías, podemos pues, decir prácticamente entonces que si nosotros aprendemos a entender las emociones, eso nos va a permitir controlarlas para que esto no se convierta en un sentimiento como tal. Eh, me gustaría igual hablar un poco de la experiencia, porque igual este tema lo he estado trabajando bastante y me genera, como dije al principio, bastante interés. Sin embargo, hubo un tiempo donde decía, no, yo controlo bien la inteligencia emocional, aplico bastante la inteligencia emocional. Y bueno, evidentemente todas las personas siempre tenemos procesos personales que podemos llegar a trabajar en terapia psicológica. Y en mi caso, que siempre me ha generado interés ir a consultas o terapia, me permití vivir ese proceso y me di cuenta realmente en toda esta experiencia que estaba errado y que no conocía realmente las emociones, porque había ciertas emociones que nunca había vivido o que no las lograba identificar al 100%, y obviamente al no tener esa emoción, no saber cómo percibirlas, es más complicado decir que estás aplicando inteligencia emocional. Entonces, definitivamente debemos reconocerlo todos, vivirla, expresarla, sentirlas, comprenderlas, para luego empezar a trabajar con base a esto y empezar a mejorar. Así que esa era como parte de la experiencia que quería comentar, y con esto puedo hacer el enlace, como habíamos dicho, de los negocios, y la parte laboral obviamente está relacionada con las empresas, y ya entendiendo esto de cómo nos pueda afectar o beneficiar, obviamente, lo vamos a enlazar con la parte ya laboral, ¿no? En esa parte, bueno, vamos a dar un poco de dos ámbitos para los dueños de negocio, para que puedan trabajar obviamente con sus empleados, y también en mi caso les voy a hablar un poco sobre el impacto que puede llegar a tener esto sobre la atención al cliente, y también vamos a hacerlo más desde el ámbito laboral como empleados, que podamos estar aportando más desde la organización, ¿cierto, Rosemary? Excelente, aunque también es importante que las personas sepan, mi querido Felipe, de que no siempre es posible gestionar nuestras emociones, y que el término gestión de emociones no es igual a controlar. Muy bien, cuando hacemos mención de que la película Intensamente nos muestra quizás de una forma bastante amigable cómo podemos tener emociones y que cada una de ellas tienen una participación importante y que no podemos dejar de que ellas estén. Incluso el mensaje de fondo es ese, que no siempre estar en alegría es verdad, es real. También la tristeza y la alegría pueden hacer un trabajo en equipo para que puedas estar bien. Entonces, eso como una del mensaje de fondo de esta película. Pero también es importante saber de que no siempre podemos o no siempre vamos a poder gestionar nuestras emociones, porque las emociones, al no saberlas reconocer, no puedes permitirlas gestionar. No las controlamos, las gestionamos. Controlar implica o pareciera que es como darle a un botón y dejar que una participe más que la otra, o incluso suprimirla. Pero no funciona así. Realmente gestionamos emociones. Pero antes debemos conocerla, tal y como lo que habías comentado. En algún momento, esto también es importante, y como para disminuir un poco la tensión alrededor de las emociones, es que te puedes llegar a sentir secuestrado emocionalmente por alguna emoción, o por la ira, por la tristeza, y está bien que eso llegue a pasar, pero también hay acciones para evitar que eso pueda hacerte daño a ti o daño a otra persona. Eso lo conversamos luego, pero era importante que las personas lo supieran, de que no siempre se va a poder gestionar la emoción. Así es, muy importante identificar eso. Y bueno, como por eso te tenemos aquí, que eres mucho más especialista en el área, y vamos a estar conversando más cosas, pero debemos ir a una pequeña pausa musical, y a la vuelta vamos a regresar para entonces relacionar este tema de las emociones con el ámbito laboral. Y seguimos en Personas en Crisis cuando son las 2:42 de la tarde, hoy 23 de junio, conversando sobre la inteligencia emocional en el ámbito laboral. Y como ya estuvimos en los bloques anteriores desarrollando un poco ya el tema de inteligencia emocional y descubriendo cómo aprender a reconocer nuestras emociones, ahora hablándolo hacia lo laboral, Felipe nos tiene unas grandes informaciones y bien oportunas. Así que escuchemos a ver qué nos tiene para aportar. Sí, Rosemary, quiero darle un poco el enfoque de este tema de inteligencia emocional desde el ámbito de las habilidades, porque
aspecto, evaluándolo como relacionista industrial, tiene gran impacto. Y según el informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial, indica que la inteligencia emocional será una de las 10 habilidades laborales más buscadas en el 2020. Y hay 3 estadísticas que me parecen bastante importantes para poder comprender en este progreso que estamos haciendo para aprender a gestionar nuestras emociones, el cual dice que el 71% afirmó que valoraba la inteligencia emocional de un empleado por encima de otros atributos, incluido el cociente intelectual. Y el 75% dijo que era más probable que ofrecieran un ascenso a un trabajador con un alto nivel de inteligencia emocional. Mientras que un 59% de los encuestados afirmaba con rotundidad que dejarían pasar a un candidato con un coeficiente de inteligencia alto, pero con poca inteligencia emocional. Entonces, obviamente esto ha cobrado mayor impacto, mayor vida en el ámbito laboral, y por eso es que obviamente debemos estar atentos a todo esto con los proyectos que tengamos en vida y que estén relacionados a nuestros trabajos. Interesante lo que acabas de indicar de las estadísticas, Felipe, porque fíjate cómo es tan importante el desarrollo de una habilidad que no estuvo hasta no hace mucho tomada en cuenta. Se hablaba era de las habilidades duras, y cuando hablamos de habilidades duras hablamos de poder, no sé, la parte técnica, el manejo del conocimiento, pero esta que es una habilidad blanda es reciente, en los últimos años es cuando se le ha dado mayor importancia. Y esto tiene mucho sentido. Sí, sobre todo por la era en la que se está cambiando, Ross, porque evidentemente la era industrial era procesos mucho más mecánicos, más robotizados, y el ser humano se concebía de una forma totalmente diferente, pero ahorita ya las empresas se están humanizando de diferentes maneras y están comprendiendo obviamente toda la importancia que tiene esto, todo el impacto, porque imagínate un trabajador evidentemente que no esté bien emocionalmente, pues quizás algún problema que le surgió un día en específico por la familia, por la casa, por el camino, el recorrido hacia el trabajo, lo que sea, esto tiene indudablemente impacto en el trabajo. Entonces, obviamente, esto ha empezado a reforzarse más, y sobre todo también igual con las nuevas generaciones, con los millennials, con todos los nuevos jóvenes que están siendo como más expresivos, quizás a veces más efusivos en esta parte de inteligencia emocional, y lo reflejan más rápido. Y es que es así, efectivamente la humanización de las empresas tienen que hacerse, o sea, ya no estamos en un momento de negociación con respecto a si somos o no más humanos, porque ya las empresas tienen personalidad. Incluso cuando se habla del marketing, se habla de un marketing personal, de la marca, de lo que es la empresa, y eso lo humaniza, y es tan importante. Porque uno de los puntos incluso que dijimos al comenzar es que vamos a desmitificar este concepto de que las personas al entrar al trabajo se pasan un switch y ya, listo, quedó fuera del trabajo el tema personal. Y es que no es posible. Nuestro cerebro no funciona de esa manera, nosotros no funcionamos así. Y obviamente si a nivel familiar, a nivel personal, a nivel incluso pareja, estás teniendo problemas, tu rendimiento en la empresa va a disminuir. Y es por eso que necesitamos empresas y necesitamos líderes de empresas que estén considerando que esto es importante y que se relacionen siendo empáticos, desarrollando su capacidad también de influir de manera positiva, de comprensión y de hacer sentir a sus compañeros como parte de, y no como, o sea, somos piezas importantes. Y cuando te hacen sentir como eso, piezas importantes de un lugar, de una empresa, tiene sentido de pertenencia y puedes trabajar incluso con mayor motivación. Y aquí voy justamente con unas recomendaciones de cómo manejar esta inteligencia emocional con tips importantes para el tema laboral. Una de las competencias que se deben desarrollar en la inteligencia emocional son 5 dichos por Daniel Goleman, y esto tiene que ver con la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Eso lo dice Daniel Goleman en el tema de inteligencia emocional. Y bueno, llevando esto a lo relacionado a la empresa, hablar de autoconciencia tiene que ver con esa habilidad por conocer las emociones, identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, y eso es ser consciente. Eso no habla nada más ni nada menos que saber quién soy, famosa pregunta de quién eres, ¿no? Responderla de esa manera. Y en cuanto a la autorregulación, pues mirar cómo de forma real podemos, siendo humanos,
afectar, ser afectados y afectar a otros. Entonces ahí entramos en la maduración del concepto de que podemos autorregular nuestras necesidades, pero además también reconociendo nuestras emociones, también regularlas o gestionarlas. La automotivación, como otro de los conceptos de las habilidades de la inteligencia emocional, es eso, es mantener una motivación intrínseca, no extrínseca, no por el dinero, no por el fin del mes o las comisiones, sino esto va más desde la automotivación del por qué o para qué me encuentro en esta empresa trabajando o haciendo esto. Y es allí donde estábamos hablando del sentido de pertenencia. Si yo me encuentro en una empresa o en un ámbito laboral donde me es considerado como ser humano y además toman en cuenta mi esfuerzo, me motivan, dan esa palabra de aliento, me preguntan, y sobre todo en estas condiciones de crisis, la empresa ha comenzado a preguntar ahora cómo te está yendo con las labores de casa y las labores dentro del teletrabajo, se te está haciendo difícil, cómo lo estás logrando. Entonces esa me genera mayor automotivación y ya no lo hago solo por cumplir un horario de 8 a 5 o el horario que sea, sino que además me siento como en compromiso de decir, esto es recíproco, ustedes me dan, yo también entrego. Y obviamente entra también allí la empatía y las habilidades sociales como parte de las características de la inteligencia emocional o de las habilidades de la inteligencia emocional, porque tener empatía nos permite eso, estar en los pies del otro, comprender que como empresa, como líder, como jefe, estamos ante situaciones de personas que no están en las mismas condiciones que tú y que eso también es importante reconocer. Cómo puede afectar determinadas situaciones a la otra persona y que cómo incluso me puede también estar afectando a mí. Las habilidades sociales como características también de practicar, de reconocer y que no vienen explícitamente en la educación formal. En la escuela no te enseñan a tratar a otras personas, pero debes aprender desde la habilidad social a trabajar con otras personas, que es distinto. Entonces, allí aprendemos el liderazgo, el trabajo en equipo, la escucha activa como habilidades sociales. Perfecto, Rosemary, aprender, bueno, de las emociones, de estas recomendaciones que nos has dado, nos va a permitir ya pasar a un tercer rol que vamos a estar evaluando, que es el rol de emprendedor o dueños de negocio. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso tenemos nuestro último bloque para darles algunas recomendaciones en este aspecto y ya regresamos. Bueno, y regresamos con este último bloque donde, como les indicaba, ya comprendiendo todo lo que hemos estado conversando durante el programa, vamos a relacionarlo con un tercer rol. Y esta faceta que estamos evaluando o que vamos a evaluar es la de emprendedor o dueño de negocio, porque evidentemente también podemos tener factores importantes que reconocer acá o que identificar. Primero, porque si somos emprendedores que estamos completamente involucrados en el proceso de nuestro negocio, tenemos que cuidar mucho esta parte también de la inteligencia emocional, tanto con el cliente interno, que pueden ser nuestros empleados, como con los clientes externos, que puedan ser nuestros clientes compradores, los consumidores finales. Y esto tiene un gran impacto, Rosemary, porque de hecho cuando evaluamos estadísticas de cuáles son las razones por las cuales las ventas pueden decaer, el 68% tiene relación con una mala atención. Y muchas veces cuando evaluamos toda la parte que incluso como tú mencionaste, hasta el marketing se está involucrando tanto en esto, y vemos ejemplos de grandes empresas como por ejemplo Coca-Cola, que trabaja a través de su enganche publicitario, el tema tanto de tanta conexión emocional, que esto obviamente tú también lo tienes que empezar a trasladar a ese proceso de atención al cliente y cuidar ese alto porcentaje que te indiqué, que es un 68% de clientes que puedes llegar a perder. Y estas estadísticas están demostradas hasta con que la calidad de tu producto y el precio sea muy bueno, que tenga muy buena aceptación, pero si no estás atendiendo bien a tu personal y a las personas que te están comprando, estos rápidamente van a desistir como consumidores, ¿no? Y obviamente aquí tenemos la triangulación, porque si nosotros como dueños de negocios no tenemos inteligencia emocional, no la comprendemos a lo que están manejando nuestros empleados y nosotros tenemos una buena gestión de inteligencia emocional con ellos, obviamente eso se va a repercutir rápidamente en la atención al público. Y ahí es como les indicaba que está cayendo rápidamente las ventas. De hecho, si escuchamos especialistas en estas áreas de ventas, por ejemplo, Carlos Rosales, un amigo de la casa, habla de que personas compran personas
que es el primer punto de contacto, como menciona su libro, más allá de la calidad o el producto o algo de lo que se esté ofreciendo, sino por una serie de agentes que están involucrados en este proceso y que tienen una relación muy directa con las emociones. Excelente. Ideas claves entonces para que las personas lo tengan en cuenta. Analízate de forma individual. Aprende a reconocer cómo reaccionas y si tus reacciones son comunes, qué puedes hacerlas para mejorar. Escuchar, que no es lo mismo que oír. No solo se deben quedar con lo que creen que dicen, y eso es cuando hay que aprender a leer entre líneas para poder tomar una decisión acertada. El lenguaje corporal es súper importante porque de esa manera el resto del mundo se entiende. Nosotros podemos estar diciendo algo, pero si nuestro cuerpo dice otra cosa, entonces no estamos siendo coherentes. Y obviamente para gestionar tus emociones, primero aprende a conocerlas. No dejar que el estrés o la ansiedad nos dominen y que nos secuestren para que no podamos tener entonces control sobre nosotros y nuestras respuestas. Eso creo que pudiera resumir un poco de todo lo que hemos conversado, que ha sido maravilloso poder darle a las personas esta información, no solo como personas, sino que además somos parte de un ambiente laboral. ¿Algo que agregar, mi querido Felipe? Creo que aportamos con el nombre de nuestro programa que cuando comprendamos esto y lo empezamos a gestionar, vamos a evitar hacer un número más de esas personas que puedan entrar en crisis. Más bien por el contrario, por eso en este programa le damos herramientas y técnicas para que ustedes puedan aprender a mejorar todo y empezar a desarrollar su potencial humano. Siempre les digo, las personas no somos estáticas, somos personas dinámicas y que evidentemente evolucionamos. Así que si consideramos que en este momento quizás no tenemos un alto coeficiente de inteligencia emocional, eso lo podemos lograr alcanzar si nos esforzamos en eso. Así es. Bueno, a todos les damos las gracias por habernos acompañado una vez más en este martes de Personas en Crisis. Nos vamos a despedir dándoles las gracias. Estuvimos con ustedes hoy, Rosemary Hernández y Felipe Rangel. Nos escuchamos entonces el próximo martes a las 2 de la tarde en Personas en Crisis. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio, estuvimos bajo la dirección, producción general y en los controles, Maylin Naveda. Recuerden seguirnos en nuestras redes personales, nuestras cuentas de Instagram personales, @soy Felipe Rangel y @gotas de bienestar en Chile. Que tengan un feliz martes.